estéis callados, glorificad al Salvador, cantad a Dios todos sus santos, gloria y honor dad a Dios, gloria y honor dad a Dios. Cantad a Dios agradecidos, magnificad al Dios de amor, cantad a Dios todos sus santos, gloria y honor dad a Dios, gloria y honor dad a Dios. Él cambió mi triste son en danza, mi alma hoy alegre está, porque su vida es pasajera, mas su gracia siempre será. En la mañana te da gozo, y cada día te da paz. Agradecido cantar, Señor, alaba a Dios por su poder. Cantad a Dios, no estéis callados, glorificad al Salvador. Cantad a Dios todos sus santos, gloria y honor dad a Dios. Cantad a Dios, no estéis callados, glorificad al Salvador, cantad a Dios todos sus santos, la gloria a Dios. Cantad a Dios, no estéis callados, glorificad al Salvador. Cantad a Dios todos sus santos, gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor, dad a Dios. Bien, tuvimos la participación de este canto. Cantad a Dios, Grupo Emanuel, en Montemorelos, Nuevo León, México. Hemos de iniciar a través de esta primer parte musical dentro de este tema de alabanza a nuestro Dios en el contexto de juicio celestial. Es una temática que nos va a llevar precisamente a considerar la realidad de que tener delante de nosotros un tema relacionado al juicio en el cielo es de regocijo, de alegría, de júbilo en la adoración y exaltación de la deidad. Así que vamos a introducirnos de una vez al estudio que hemos de estar notando enseguida, un estudio donde vamos a estar haciendo observaciones de unos planteamientos que el teólogo especialista en teología sistemática, Norman Gali, presentó en un trabajo que voy a presentar a continuación. Voy a mostrar para que podamos ver juntos hasta donde alcancemos durante esta presentación, en esa redacción que realizó hace algunos años, acerca de Apocalipsis 4 y 5. Y la óptica que él manifestó fue a favor de que la escena de Apocalipsis 4 y 5 refiere a una inauguración. Así que vamos a ver los porqués, los pormenores de esa óptica que él publicó, que él creyó o aceptó. Así que voy a compartir aquí frente a nosotros
el escrito para irlo revisando paso a paso hasta donde alcancemos a llegar. Esto fue publicado en la revista de la Sociedad Teológica Adventista en el año de 1997 y se tituló Apocalipsis 4 y 5, Juicio o Inauguración. Interesante. Se comenzó con el planteamiento del problema, dos ópticas. Dice, es la escena del salón del trono de Apocalipsis 4 y 5, la inauguración de Cristo después de su ascensión, tema que ha sido recurrente en esta serie, o el ministerio del juicio de Cristo cerca del fin de su obra en el santuario celestial. Cuando uno ve el contenido del escrito, entiende por qué dice de esta manera esta segunda parte. O el ministerio del juicio de Cristo cerca del fin de su obra en el santuario celestial. Porque en la óptica que va a presentar este trabajo, que vamos a revisar juntos, se estipula que la inauguración de Cristo es el inicio tras su ascensión al cielo, después de su vida, muerte y resurrección en este mundo y en el santuario celestial, inaugura Cristo su ministración de acuerdo a Apocalipsis 4 y 5. Esa es la óptica que se tiene en este trabajo que vamos a estudiar. Y entonces cuando coloca aquí en esta parte el planteamiento del problema, dice, o el ministerio del juicio de Cristo cerca del fin de su obra en el santuario celestial. Se va a dar un- una puntualización al respecto más adelante en el trabajo. Así que vean lado a lado, dos ópticas. Hemos trabajado con ambas ópticas y los que han revisado ya los cuatro temas anteriores de esta serie se habrán dado cuenta de la óptica de este servidor y que va a estar lado a lado con la óptica ahora en este caso de Norman Gali. Así que vamos a avanzar en el escrito dentro del planteamiento del problema. Presentó algunos nombres de eruditos adventistas que están a favor de una óptica y de la otra óptica y pasó a un planteamiento de procedimiento hermenéutico en cuatro puntos y un quinto que tiene que ver con eh, lo que Elena de White haya escrito con relación al tema de Apocalipsis 4 y 5. Así que lo que vamos a ver aquí en este trabajo, aquí lo presenta enseguida en este párrafo, el escritor es en la página 2, formato electrónico. En lugar de analizar los dos puntos de vista presentados por los eruditos adventistas, como hice en el primer borrador de este artículo, deseo limitar mi presentación a la evidencia de Apocalipsis 4 y 5 como la inauguración de Cristo en lugar de su juicio previo al advenimiento. Así que él va a pasar a esa demostración en un planteamiento sistemático de las evidencias que él creyó favorecían a su óptica. Sin embargo, regreso un poco aquí a lo que es el procedimiento hermenéutico, que el primero dice, ninguna idea sobre si es inauguración o juicio debe superponerse al pasaje de Apocalipsis 4 y 5. Así que lo que vamos a ver aquí no es una sana exégesis, sino en realidad una superposición de óptica acerca de Apocalipsis 4 y 5. Este primer planteamiento no se verifica, no se llevó a cabo en
este trabajo, sino que se pasa a las delimitaciones de la óptica en los términos de esa postura. Ante el texto de Apocalipsis 4 y 5 se mencionan varios detalles como aparentes evidencias y vamos a notar las que vamos a alcanzar a cubrir en esta oportunidad. Vamos a ver desde aquí, en la página 2, evidencia de que Apocalipsis 4 y 5 no es el juicio previo al advenimiento. Veamos las evidencias que aquí plantean. Aquellos que piensan que Apocalipsis 4 y 5 describe el juicio previo al advenimiento, piensan que estos capítulos son paralelos a Daniel 7, pero hay diferencias notables. Así que vean este punto introductorio a las evidencias que siguen. Se hace ver a las diferencias notables como que contraponen el contenido de los capítulos, de las escenas, la que nos ofrece Apocalipsis 4 y 5 y la que nos ofrece Daniel 7. Sin embargo, en el trabajo no se estima viable, no se menciona, no se acepta que hay una compatibilidad y se presenta dentro de una hilación correspondiente al contexto de la óptica que se está llevando a cabo. Primero en Daniel hay un desarrollo que está dentro de un contexto de el paso del tiempo a través de sucesión de reinos importantes en el mundo que nos lleva al establecimiento del reino eterno de Dios. Y en Apocalipsis 4 y 5 hay una hilación que se va construyendo de tal manera que allí la hilación nos va a proyectar. Aquí en Apocalipsis 4 y 5 es la proyección en el capítulo 4 versículo 1 hacia dónde da esa puerta abierta de Apocalipsis 4:1 que ya revisamos, es al lugar santísimo. Entonces, por esta razón, de entrada, comentar que hay en realidad en las diferencias notables un sentido pleno de complemento, no de ser excluyentes mutuamente, como se pretende en la argumentación. Aunque a veces en la argumentación se hace un reconocimiento de que forma parte de una cadena secuencial la inauguración del Señor Jesucristo y el tiempo en el juicio preadvenimiento en el lugar santísimo, que hay una relación, la hay. Sin embargo, ese no es el punto y lo vamos a ver o a comentar cuando lleguemos a esa parte. Así que bueno, aquí respondiendo a esta parte introductoria de las evidencias que se van a presentar como tales y que vamos a revisar, eh, simplemente responder a esto que en realidad no se excluyen, sino que se unifican. Nos presentan eh, escenas que se van complementando al paso tanto del libro de Daniel, porque después el capítulo 8 complementa más a Daniel, los capítulos 11 y 12 también, y en Apocalipsis 4 y 5 se sigue complementando a través del proceso de recapitulación, de proyecciones parentéticas, de esta propia estructura del Apocalipsis que nos va guiando dentro de sus escenas para poder entender eh, a qué área se está refiriendo, a qué eventos se está refiriendo, a qué momentos también. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Dice, júbilo en lugar de juicio. Júbilo en lugar de juicio. Nótese que dice en lugar de.
Aquí pone como mutuamente excluyentes el júbilo, o sea, el regocijo, la alegría, la alabanza, llena de la alegría, jubilosa, y al juicio, como que no puede existir júbilo en el juicio celestial, cuando en realidad es lo que hay, es lo que nos presenta la palabra de Dios, un júbilo exquisito que por supuesto no se ve en los escenarios de juicio, en sesiones jurídicas terrenales, sin embargo, sí en el cielo es muy diferente la proyección allá. Y nosotros debemos aprender precisamente de esta realidad, porque tenemos a nuestro gran sumo sacerdote intercediendo a favor nuestro. Eso es para llenarnos de júbilo y seguridad plena en la salvación en Cristo, por sus méritos. Pero bien, esta es la primer evidencia aparente que él puso aquí el argumentador. Dice, la misma atmósfera de adoración y alabanza jubilosa domina Apocalipsis 4 y 5 de una manera que no está presente en la escena del juicio anterior al advenimiento. Sin embargo, está presente realmente en la escena, en lo que se está presentando con relación a ese traslado de Dios el Padre al lugar santísimo, al trono establecido en el cielo, en el santuario celestial, y el traslado del Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo, que allí nos presenta. Un tremendo júbilo cuando uno se relaciona con los pasajes, el hecho de que haya esta cercanía ante Dios el Padre del intercesor Jesucristo, hombre, es ya de por sí una razón del más excelso júbilo. Por supuesto, hay solemnidad, pero ya en la escena de Apocalipsis 4 y 5 notamos de una manera más notable lo que es ese júbilo, pero desde aquí, al ver Daniel 7, si nos aplicamos al texto y lo sentimos y nos identificamos con él, vamos a saber que se está haciendo una presentación acerca de una escena o un escenario que es para que nos dé júbilo, gozo pleno en el contexto del juicio. Definitivamente que sí. Así que no está peleado el juicio con el júbilo. Sin embargo, aquí el argumentador así lo planteó. Ahora, en la segunda evidencia que aquí se presentó, como evidencia dice, evidencia contra una escena de juicio. Daniel dice, mientras miraba, se colocaron tronos y el anciano de días tomó asiento. La corte estaba sentada y los libros abiertos. Daniel 7, versículos 9 y 10. Veamos cómo presenta este planteamiento después de estos textos. Dice, esta es claramente una escena de juicio, el tribunal listo para su sesión y los libros abiertos ante él. Tenga en cuenta que hay más de un libro y que están abiertos. Esto contrasta directamente con Apocalipsis 5, donde el rollo es solo uno, está sellado y no se encuentra la palabra juicio. Pero hay más que la ausencia de la palabra juicio. También existe la ausencia de palabras griegas necesarias si la escena es una es una escena de juicio previo al advenimiento. La ausencia de estos códigos lingüísticos es una parte importante de los datos contextuales que ayudan a determinar qué escena se transmite en Apocalipsis 4 y 5. De nuevo, se hace una elaboración de quejas al texto, estas observaciones que dicen, no, es que en realidad no hay terminología de juicio en Apocalipsis 4 y 5. Sin embargo, cuando notamos el contexto en que se va llevando a cabo el escenario con relación a los sellos, notamos que tiene que ver con aspectos
que han alcanzado al pueblo de Dios en la era de la cristiandad y que a través de diferentes periodos se ha contestado que al quitar un sello se permite ver cómo en ciertas épocas que nos va llevando cada sello en sus menciones de eventos que se despliegan después de que se quita cada sello, nos va ubicando en una recapitulación histórica y tiene que ver, dentro del contexto de los sellos, la aplicación del desarrollo histórico también en la era de la cristiandad acerca de castigos o juicios en contra de los poderes opresores contra el pueblo de Dios. Así que tenemos que ver en su extensión normal, natural, sin intentar adjudicar estructuraciones en base a lógicas como estas, de aparente ausencia de terminología. Es que hay que ver más bien, hay que acoplarnos a lo que es de interés para la revelación en la inspiración, es decir, lo que Dios a través de la revelación inspirada, a través de Juan, nos hace notar en sus propios términos. No hay un término en Apocalipsis 4 y 5, es decir, el término inauguración. ¿Dónde aparece? En Apocalipsis 4. Hago esa pregunta para quienes sostengan esta óptica presentada o enseñada por este argumentador del trabajo que estamos escuchando, estudiando. ¿Dónde está el término inauguración? No aparece. Y en Apocalipsis capítulo 5 tampoco. Sin embargo, se hace esta afirmación de que se refiere a una inauguración. Pero si cayéramos también en esa tendencia de decir, en la tendencia de manifestar inconformidad, o es que allí no dice el término inauguración, así como se dice aquí, no aparece la palabra juicio, bueno, pues sorpresa, tampoco aparece el término inauguración, no aparece. Esa eventualidad del rollo, del quitar los sellos, no está indicando meramente un recién inicio procesal jurídico o de inauguración de un ministerio. Esto se da, la inauguración se da en la coronación inicial del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que ya hemos estudiado acerca de este punto en la tipología y en el cumplimiento, en el lugar santísimo, se da esa primera llegada del Señor Jesucristo al santuario celestial y una vez que se lleva a cabo esa ah, ceremonia inaugural, lo que sigue es ir al lugar santo, ministrar allí por varios siglos y después llegar al lugar santísimo. Esta es la secuencia. Así que se trata de hacer un aislamiento, aislar Apocalipsis 4 y 5 a toda costa para que corresponda, en base a estos intentos, a una inauguración. Pero no está el término inauguración, así que, pues, por eliminación de factores nos da igual a cero dentro de esta evidencia. Se nulifica ante la realidad que trata de imponer, pero que tampoco tiene medio de justificación para que sea la óptica de inauguración vista en Apocalipsis 4 y 5, porque tampoco igualmente no se presenta una codificación relativa a esa inauguración como se ha pretendido en el escrito. Así que vamos lado a lado notando estas percepciones. Y se siguió más en este orden diciendo, dice, como señala John Pauline, otro erudito adventista, que ve como miraba Norman, como señala John Pauline, estos códigos lingüísticos que están asociados con el lugar santísimo, dice, ¿dónde está? Dice, donde está en sesión el juicio previo al advenimiento,
¿Cómo se describe en Daniel 7? Faltan en Apocalipsis 4 y 5. Por lo tanto, los sustantivos griegos naos, lugar santísimo, y kibotos, arca del pacto, ambos asociados con el juicio previo al advenimiento, no están presentes en Apocalipsis 4 y 5. Tampoco se encuentra el lenguaje del juicio en Apocalipsis 4 y 5, aunque los términos griegos crino, juzgar, crisis, proceso de juzgar y crima, resultado de juzgar, aparecen a menudo en el libro de Apocalipsis después de que se presenta el naos interior traído a la vista en Apocalipsis 11:19 o el templo. Así que vean aquí de nuevo, ya hemos notado que es una inferencia de que no puede significar juicio porque no hay terminologías que hay en otras partes. Pero es que lo que tenemos que hacer es amoldarnos a lo que está escrito y en esa puerta abierta que es básica, indispensable entender a dónde lleva. Lleva al lugar santísimo. Ya notamos que esa puerta imaginaria, siguiendo la lógica de que el Señor Jesucristo al ascender llegó nada más al lugar santo y que enfrente del candelero está la mesa de los panes y entonces al ver el candelero o los candelabros se está haciendo alusión a una puerta que permite ver el trono mesa en el lugar santo. No hay tal puerta que divida el candelero y la mesa de los panes. Más bien es la puerta abierta que ve Juan en Apocalipsis 4:1, la que nos lleva de acuerdo a la estructura misma del recinto, tanto típico como antitípico, o el real en el cielo, antitípico, en cumplimiento, que de hecho de allá viene el original. Él es el original. Del original se hizo el modelo, la proyección terrenal en tiempo de Moisés. Así que vemos que no hay realmente peso en lo que se está mencionando de esta manera, que se intentó de esta forma, se hizo el intento de que se vea a favor de la inauguración el planteamiento de la escena de Apocalipsis 4 y 5, pero no es así. Así que estamos notando aquí que también se hace una forma de mirar Apocalipsis 11:19 como una parte en la línea del capítulo 1 hacia adelante, una lectura lineal, donde dice que a la vista de Apocalipsis 11:19 se habla del naos, o sea, del templo en su interior, traído a la vista y en ese pasaje. Pero debemos tener ese cuidado de entender que el libro de Apocalipsis no ofrece esa lectura lineal. Y de hecho aquí en este trabajo se usan inclusive menciones de quiasmos, por ejemplo, que ya es otro modo de encontrar o de estructurar para encontrar correspondencias. Vamos a llegar a ese punto posiblemente. Así que esto que está diciéndose aquí tampoco es de peso por cierta verdad que tiene, porque no hay ciertas terminologías aquí evocadas, sin embargo, el acceso fue al lugar santísimo, de acuerdo a Apocalipsis 4:1. Y la intención era que se notara el trono de Dios, a Dios sentado en el trono, el libro con los 7 sellos, al único digno de quitar esos sellos y abrir el rollo. Más las proyecciones visionarias proféticas que se iban presentando a la vista del profeta Juan, también era del interés de la inspiración en la revelación que se viera eso. Es decir, esta preocupación que vemos en este trabajo
de orden gramatical, pues no tiene el peso ante la realidad de la escena misma de Apocalipsis 4 y 5, que ya vimos en los temas anteriores que en realidad cuando Juan es eh, llevado en el espíritu a estas visiones del santuario en el cielo, ya habían pasado más de 60 años de la administración del Señor Jesucristo, ya había pasado la inauguración ah, del ministerio del Señor Jesucristo en su ministración, la inauguración del santuario celestial, de acuerdo a la tipología que ya revisamos en breve, y había comenzado a trabajar, a laborar en el lugar santo del santuario en el cielo. Ahora, sigue diciendo aquí, es importante darse cuenta de que la crisis del capítulo 5 no se resuelve con el juicio, sino por la muerte del Cordero. Y nótese que en realidad lo que está hablando aquí el libro de Apocalipsis, lo que habla el libro de Apocalipsis tiene que ver no solamente con la situación de quién iba a abrir los sellos, quién iba a poder recibir ese libro, quitarle los sellos, sino también con lo que tiene que ver con el conflicto en relación al pueblo de Dios, que a través de la historia que abarcan las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, que tienen un cumplimiento histórico cada, eh, cada mención de estos elementos, a través de la historia hubo crisis históricas para que se resolviera en base precisamente a las resoluciones judiciales. Es decir, aquí se rebajó a lo sumo con la mención, darse cuenta de que la crisis del capítulo 5 no se resuelve con el juicio, sino por la muerte del Cordero. Pues no, es que esto está aislando el pasaje y no permite ver más allá de lo que nos ofrece no solamente el capítulo 5, sino más allá de estas estructuras temáticas que nos plantea el propio capítulo y lo que sigue. De este modo, vemos que también el peso que se pretende a favor en esta visión no tiene realmente la validez que se pretende. Ahora, vamos a la siguiente evidencia que se plantea. Dice, Cristo viene al Padre. Notemos que dice aquí. En Apocalipsis 5, el Cordero se acerca al que está sentado en el trono para recibir un rollo sellado. ¿Qué hace Cristo en Daniel 7? Daniel dice, en mi visión de noche miré y ante mí había uno como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo, se acercó al anciano de días y fue conducido a su presencia. Se le dio autoridad, gloria y poder soberano. Todos los pueblos, naciones y hombres de todos los idiomas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7, versículos 13 y 14. Esta venida sobre las nubes del cielo no es la segunda venida. Apocalipsis 14, versículos 14 al 20. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora dice, es una venida previa al Padre. Cristo viene al Padre para recibir el veredicto de la sesión del tribunal. Se le ha dado dominio eterno. Pero notemos lo siguiente. Se debe reconocer ante esta aparente evidencia, se debe reconocer lo que no se reconoce en esta aparente evidencia, que es una breve mención de escena de juicio en Daniel 7, no es exhaustiva de por sí, en sí misma y por sí misma, no es plenamente suficiente para que todo lo que se destaca o se realiza o se ha realizado en el juicio celestial no alcanza el texto de Daniel 7 para que se vean todos los elementos.
De allí que posteriormente, a través del profeta Juan, también se presentan aspectos dentro del lugar santísimo para que podamos ver con relación a otras eventualidades histórico-proféticas que van precisamente proyectando hacia lo que es ese veredicto de la sesión del tribunal, cuando se le dé dominio eterno. Es una muy apretada síntesis lo que vemos en Daniel 7 versículos, capítulo 7 versículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, del 9 al 14. Es una apretada síntesis. Tanto es así que de hecho vemos que son muy apretadas síntesis. El bosquejo de Daniel 2, por ejemplo, el planteamiento primario del bosquejo profético e histórico de los reinos para llegar al establecimiento del eterno reino de Dios. Es ampliado este panorama de bosquejo en Daniel 2 con la visión en Daniel 7, luego en Daniel 8 se amplía más, y también en el capítulo 11 y en el 12. Esto es lo que vemos, y en esa hilación, sin intentar pretender que se contradicen, sino más bien lo que sucede es un complemento, no una contradicción. Lo mismo sucede allí en Apocalipsis capítulo 5, tal como estamos notando aquí en estas percepciones. Ahora vamos a ver, conforme a esta secuencia que estamos notando de la aparente evidencia, lo que sigue. Lo que esto significa se explica con más detalle en el resto del capítulo. Ahí está el punto, o sea, se va presentando un panorama, luego se va ampliando en diferentes formas lo que se está haciendo ver en la visión. Se da una interpretación que va intercalando este desarrollo para que se amplíe más a la noción del profeta lo que se ha presentado. Así que dice, por lo tanto, los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre, sí, por los siglos de los siglos. Daniel 7, 18. Sin embargo, hay un proceso. El Señor Jesucristo no llegó, de acuerdo a Daniel 7, versículos 13 y 14, no llegó nada más a recibir un veredicto, sino que se lleva un proceso estando Él presente como el abogado intercesor a favor de su pueblo. Esta es la conexión real con la escena en Daniel 7. Y en Apocalipsis 5 lo vemos participando en esa forma visionaria, simbólica que se presenta de tal manera que se puedan rescatar o destacar los principios que nos transmite esa visión, que tienen como un parámetro tipológico situaciones dentro del marco del pueblo de Israel en su tiempo. Así que en esa teocracia. Ahora, vamos a lo siguiente. Nuevamente dice aquí esta argumentación. Nuevamente, mientras observaba, está citando Daniel 7, versículos 21 y 22. Mientras observaba, este cuerno estaba haciendo la guerra contra los santos y derrotándolos, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el momento en que poseyeron el reino. Daniel 7, versículos 21 y 22. Ahora se comenta, a Daniel se le muestra que el cuerno pequeño, y se vuelve a citar otro texto, hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos, y tratará de cambiar los tiempos establecidos y las leyes. Es una referencia al texto, lo que está diciendo aquí, a Daniel 7:25. Los santos les serán entregados por un tiempo, tiempos y medio tiempo, pero el tribunal se sentará y su poder será quitado y completamente destruido para siempre. La soberanía, el poder y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán entregados a los santos, el pueblo del Altísimo. Sí, es una citación de Daniel 7, 25 al 27, en esa versión como le estamos leyendo. Su reino será un reino eterno y todos los gobernantes le adorarán y le
obedecerán. Termina la cita de Daniel. El texto dice ahora, estas dos venidas de Cristo al Padre son diferentes. De nuevo se alude a las diferencias, pero notamos en realidad que hay complemento de factores, no contraposiciones. En Apocalipsis 4 y 5 viene a recibir un rollo sellado. En Daniel 7 viene a recibir un reino eterno. En Apocalipsis 4 y 5, pero es que todo va a lo mismo hacia ese reino, pero hay un procedimiento que se está llevando a cabo. Y aquí se presenta esta óptica como que se estorba uno y otro, se contrapone un evento con otro y no es así. Es un complemento y a nosotros nos toca ubicar dónde se encuentra realmente cada factor en su cumplimiento a través de este desarrollo judicial. En Daniel 7 viene a recibir un reino eterno, en Apocalipsis 4 y 5 Cristo viene para comenzar su ministerio celestial, en Daniel viene al final de su ministerio celestial. Y esta óptica viene fundada precisamente porque pone en contra prácticamente las diferencias que hay entre Apocalipsis 4 y 5 y Daniel 7. Por eso les comentaba yo en la introducción, cuando se planteó el problema, esa mención de que se pretende que es inauguración Apocalipsis 4 y 5, en cambio en Daniel 7 lo que se ve es eh, el comienzo de la ministración celestial, eh, en Daniel 7 el fin del ministerio celestial, en Daniel 7, mientras que en Apocalipsis 4 y 5 es el inicio, pero notamos que no está el término inauguración, así empleando esa estrategia, pero también notando que la realidad es que el paso fue al lugar santísimo y desde allí se comenzaron a quitar los sellos a ese libro. Ahora, la cuestión de la autoridad, otra evidencia aparente, dice, la cuestión de la autoridad. Hay otra diferencia clara entre Daniel 7 y Apocalipsis 4 y 5. En Daniel 7 el Padre le da autoridad a Cristo. Dice, se le dio autoridad, gloria y poder soberano. Todos los pueblos, naciones y hombres de todas las lenguas le adoraron. Daniel 7:14. En Apocalipsis 5, el Padre no le da autoridad a Cristo. Él ya tiene autoridad a causa del Calvario. Nadie más posee esta autoridad para otorgarla. Ni siquiera Dios es dice, ni siquiera Dios el Padre. Por lo tanto, solo Cristo es digno de abrir el rollo sellado debido a quién es y lo que hizo en la cruz. Y se cita luego Apocalipsis 5:12 para complementar esta óptica. Dice, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honra, gloria y alabanza. Apocalipsis 5:12. Así que nótese este punto. Se hace un reconocimiento de la autoridad del Señor Jesucristo y es que a través del proceso no se dio un seguimiento, solamente se intentó hacer una apariencia que destaque diferencias con relación a la autoridad del Señor Jesucristo. Si bien es cierto que nos informa Daniel 7:14 que a Cristo se le dio autoridad, gloria y poder soberano, eso no quita que es digno de recibir el reino, así como lo está presentando Apocalipsis 4 y 5. Esa misma dignidad habilita al Señor Jesucristo para la recepción, ahora no solamente como el ser divino, sino es ahora divino humano, en esta integración con la humanidad. Ya es esta la dimensión. Y entonces el reino de gloria que es entregado, de acuerdo a este pasaje, el reino de gloria, actualmente se está en el trono de la gracia. Pero ahora, de acuerdo a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16,
Pero aquí ahora se está hablando de cuando se corone al Señor Jesucristo, cuando se le dé esa autoridad, gloria y poder soberano, pero es en base a los elementos del juicio. Es decir, no hay que tratar de contraponer la dignidad del Señor Jesucristo mencionada en Apocalipsis 4 y 5 con este recibimiento de autoridad, porque no están contraponiéndose, más bien se complementa un evento con el otro por el grado de dignidad del Señor Jesucristo, precisamente. De allí que podemos notar que se intenta hacer formulaciones que llegan a ser sugestivas si no se las entiende dentro del propio contexto de estos pasajes. Hay autoridad reconocida de parte de Dios el Padre con ese rollo en su mano, de tal manera que se le da ese acceso a la autoridad de abrir los sellos. Tiene que ver la cuestión de autoridad también en Apocalipsis 4 y 5. Es cuestión de autoridad, la dignidad. ¿Por qué se tiene la autoridad? La capacidad, el acceso para abrir el rollo, quitar sus sellos. ¿Por qué se tiene esa capacidad? Por la dignidad. Es eh, un complemento, la dignidad de Cristo y su autoridad. Se le está dando esa deferencia, ese reconocimiento al Señor Jesucristo al permitírsele llegar como el único digno a ese libro. Así que no está disasociado el pensamiento en Daniel 7 del pensamiento en Apocalipsis 4 y 5 en torno a la cuestión de la autoridad como aquí se presentó. Y entonces notamos precisamente este cántico que dice, digno es el cordero que fue inmolado de recibir, nótese, poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honra, gloria y alabanza. Apocalipsis 5:12. Sí, porque es un reconocimiento formal, porque el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo dejó esa alabanza, dejó la adoración de los ángeles que se le daba antes de venir, dejó el cetro, el trono, la corona, y vino a hacerse un siervo, se hizo pobre en el lenguaje paulino. Así que notemos que este reconocimiento es en base a la dignidad y la dignidad es sinónimo de autoridad. Esto es lo que hay que entender dentro del propio contexto de Apocalipsis 4 y 5 y Daniel 7. No son conceptos opuestos, sino unificados. Por lo tanto, dice aquí ahora esta argumentación, el enfoque es muy diferente en estos dos pasajes y vemos que no es así en realidad. Es lo que se pretendió en la argumentación. Ahora, dice aquí, en Apocalipsis 4 y 5 el enfoque es en el veredicto del juicio del Calvario. Oh, miren, eh, si bien vimos hace un rato que no está la palabra juicio en Apocalipsis 4 y 5, ¿qué tenemos en este razonamiento? La palabra juicio y no solamente eso, se lo califica. ¿M? En Apocalipsis 4 y 5 el enfoque es en el veredicto del juicio del Calvario. En Apocalipsis 4 y 5, entonces vemos que fue un mero pretexto el decir en la primera evidencia aparente de que como no está la palabra juicio, pues no puede verse Apocalipsis 4 y 5 como un juicio. Pero vemos que aquí sí cómodamente se emplea el término juicio, juicio del Calvario, pero en fin, juicio en Apocalipsis 4 y 5. Veamos que pues en realidad al notarlo, pues uno ve que pues no es real esa evidencia con la cual se comenzó la lista de lo que estamos revisando, de aparentes evidencias. Dice, mientras que en Daniel 7 se centra en el veredicto del juicio
preadvenimiento. Así que en realidad lo que tenemos siempre será el contexto, como ya estudiamos en el tema anterior, de lo que ocurrió en el Calvario. Esta dignidad que el Señor Jesucristo tiene proviene precisamente de su muerte salvífica, perfecta, completa, plena, en el Calvario. No está tampoco disasociado, no está separado el juicio previo al advenimiento, el veredicto, con la realidad de dignidad del Señor Jesucristo de lo que ocurrió en la cruz, como ya hemos estudiado en el tema anterior. Ahora, dice ahora otra evidencia. Respuesta de la criatura a la controversia cósmica. Apocalipsis 4 y 5 debe verse a la luz del tema de la controversia cósmica. Y nótese, la controversia cósmica envuelve los intereses que se están llevando a cabo en el juicio celestial. De hecho, es en el cielo, en el santuario celestial, en la sala del trono que nos presenta Apocalipsis 4 y 5, lo que se está llevando a cabo en las observaciones correspondientes a la controversia cósmica, porque de hecho la controversia proviene de la apostasía de Lucifer ocurrida precisamente en el área cósmica celestial. Así que esta sola mención, la controversia cósmica, que forma parte de lo que es el lenguaje bíblico apocalíptico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en las denominaciones fuera de el adventismo, en la cristiandad, pues quedan varias personas perplejas ante esta situación, porque no han estudiado acerca del tema de la gran controversia cósmica entre Cristo y Satanás. Y es un tema que como adventistas debemos conocer, que tiene, dicho sea de paso ahora, lo que es la escena de juicio, el juicio previo al advenimiento, como parte de lo que se desarrolla en la controversia cósmica, precisamente. Ahora dice, en Apocalipsis 5, los 24 ancianos cantan un cántico nuevo. Digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos. Esa es la autoridad, que aquí se dice dignidad. Esa dignidad le concede o le da esa autoridad. Digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. Declaran que Cristo puede comenzar su ministerio en el santuario celestial, a abrir el rollo, porque como sumo sacerdote tiene un sacrificio que ofrecer. Fíjense la forma de construir el pensamiento. No se está aquí diciendo por parte de los que cantaron este cántico que puede comenzar su ministerio en el santuario celestial. Nótese, lo que dice es con relación a que puede abrir el rollo. Nótese lado a lado lo que dice el texto bíblico con lo que se pretende hacer ver en ese texto. Es con relación al rollo. Dice, digno eres de tomar el rollo y abrir sus 7 sellos. Ese es el tema. Abrir el rollo y abrir sus 7 sellos. Aquí no dice que están declarando que Cristo puede comenzar su ministerio en el santuario celestial. Pero lo que dice es con relación a la dignidad por la cual puede tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esto es lo que sí dice la palabra de Dios, no lo que se intentó eh, que se diga allí. Ahora, es cierto esto, que para abrir el rollo, su muerte lo califica definitivamente también, pero también para su ministración en el santuario celestial
en el lugar santísimo. Su muerte lo califica definitivamente, conforme a la tipología del santuario. Dice, este es el lanzamiento de su obra en el santuario celestial. En realidad esto es lo que tiene que ver con el abrir el libro, el quitar los sellos, es lo que dice el texto. Dice ahora, ya vimos eso lado a lado, el texto con el pensamiento que se está pretendiendo en esta argumentación. Los 24 ancianos continúan. Tú los has hecho a los seres humanos para que sean un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Dice, aquí hay una visión del futuro. Entonces, la canción de los 24 ancianos llega desde la inauguración del ministerio de Cristo en el cielo al ministerio de los redimidos en la tierra nueva. ¿Se dan cuenta cómo se intentó hacer ver de esta forma comentada estos versículos? Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. No tiene ese planteamiento de inauguración. No está el término tampoco como se formuló esta regla de parte del argumentador del escrito. Y entonces, ahora sí, cómodamente puede decir, ya que él manufacturó el pensamiento, dice, esto nos da el alcance del regocijo. Nótese que claramente en Apocalipsis 5 se ve el regocijo en los lugares celestiales, en el santuario celestial, en el contexto de juicio. Ahí está el reconocimiento del regocijo, aunque se lo ponga en la parte inaugural al texto. Ahora dice acá, citando Apocalipsis 5:13, entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y todo lo que hay en ellos cantando, al que se sienta en el trono y al Cordero sea alabanza y honra y gloria y poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Esta es una expresión parentética, una proyección de paréntesis hacia ese momento donde toda criatura va a emitir este reconocimiento. Y ahora dice aquí el argumentador, este es el momento en que todas las criaturas vuelven a estar vivas, lo que apunta a la resurrección postmilenial. El gran trono blanco está en la tierra y el juicio tiene lugar. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Ahora se hizo una proyección hacia Apocalipsis 20. Notan cómo hay capítulos que van relacionándose temáticamente, lo que les he comentado, dentro de la propia estructura del libro de Apocalipsis. Ahora dice, Apocalipsis 20 trata del juicio de todos los malvados. Apocalipsis 20 trata del juicio de todos los malvados. Apocalipsis 5 presenta su respuesta, así como todas las demás. Entonces, Apocalipsis 5 tiene una canción que se canta en una escena de juicio, pero es el juicio postmilenial y no el juicio previo al advenimiento. Bueno, entiéndase el término parentético, o sea, la proyección parentética. Esto no descarta para nada que se quitó los sellos estando el Cordero, el Señor Jesucristo, en el lugar santísimo. Y que este canto también es cantable en otros momentos, una vez que uno ya revisa el contenido inspirado al respecto del tema. Ahora, dice más en esto, otra evidencia aparente. Relación del pergamino con el juicio. ¿Qué es el rollo que supuestamente Cristo toma de la diestra del Padre? Las pistas se encuentran en la apertura de los 7 sellos. Caballos blancos, rojos, negros y pálidos aparecen cuando se rompen los primeros 4 sellos. Apocalipsis 6, versículos 1 al 8. Estos representan el desarrollo de eventos históricos. Es significativo que al llegar al 5.º sello los mártires clamen, ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, hasta que juzgues
a los habitantes de la tierra y vengues nuestra sangre. Apocalipsis 6:10. Claramente el juicio no se ha convocado incluso después de que se rompan 5 de los 7 sellos, y esto concuerda con la conclusión de que Apocalipsis 4 y 5 no es una escena de juicio, porque ninguno de los sellos se abre en Apocalipsis 4 y 5. En Apocalipsis 4 y 5. El sello, dice, el sexto sello se abre justo antes de la segunda venida. Apocalipsis 6, versículos 12 al 16. Ahí es cuando ocurren las principales convulsiones de la naturaleza en relación con la segunda venida de Cristo. Cuando se abre el séptimo sello hay silencio en el cielo. Apocalipsis 8, versículo 1. Iba a decir algo antes, pero preferí terminar la idea para comentar, entonces responder que lo que no se percibe o lo que no presenta esta respuesta es que el quitamiento de los sellos aparece en el lugar santísimo ya dentro de esta escena de calidad judicial, de toda esta intervención relacionada con el quitamiento de los sellos, previo a la apertura de ese libro o rollo o pergamino, según se entienda. Así que esto es lo que no se dice. Y se perdió esa realidad precisamente para venir a comentar eso que acabamos de leer. Pero como estamos viendo aquí, existen unas secuencias que entre ellas se introducen proyecciones parentéticas, así como recapitulaciones a través de la historia para ampliar más, para dar más información acerca de lo que se ha presentado previamente, y que también sirve como complemento de otros libros de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, de hecho, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan una mención de la inspiración a través de la mensajera del Señor, Elena de White. Así que vemos pues que tampoco esta aparente evidencia funciona con el peso que se le pretendió dar. La apertura de los sellos parece involucrar la historia a lo largo de la era cristiana, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Véase la recapitulación en los sellos precisamente, pero siendo quitados en el lugar santísimo por el Cordero, por el Señor Jesucristo, el único digno de abrirlos. Así que desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Sin embargo, no se dice que los mártires debajo del altar, el quinto sello, estén limitados a la era cristiana, pero por supuesto tienen como parte de este contenido la era cristiana. Y ahora se va a dar una proyección acerca de una nota del don de profecía a través de Elena de White, que dice, de hecho, Elena de White habla de la iniquidad del mundo antes de la primera venida de Cristo y dice, la tierra estaba llena de transgresión, las voces de aquellos que habían sido sacrificados a la envidia y al odio humanos lloraban bajo el altar de la retribución. Termina la cita inspirada. Elena de White amplía el contenido del rollo para incluir la historia desde el principio. Ella dice, después de comentar sobre Apocalipsis 5:1 al 3, allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de la providencia de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. Aquí estaban, dice, aquí estaban contenidas las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes en las naciones. En ese lenguaje simbólico estaba contenida la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. Termina la cita. En contraste, los libros del juicio previo al advenimiento
solo se refieren a aquellos que han profesado estar del lado de Dios en la controversia cósmica, porque en Daniel 7 los únicos juzgados son el cuerno pequeño y los santos de Dios. Daniel 7, versículos 21 y 22, 25 al 27. No se menciona al resto de la humanidad. Pues aquí de nuevo respondemos que inclusive los escritos de Elena de White, dentro de la presentación inspirada que han colocado esta descripción acerca del libro de los siete sellos y los sellos, es de complemento a lo que tiene que ver con el entorno judicial, de juicio. Así que Daniel 7, Apocalipsis 4 y 5 y capítulos sucesivos y los escritos de Elena de White se complementan. Elena de White no escribió para una aparente contradicción de sus escritos con la palabra de Dios. Es una conexión de amplitud, mas no de contradicción. Ahora, sigue diciendo aquí, esto sugiere que el pergamino contiene toda la historia del pasado y toda la historia del futuro. El rollo es un registro de la controversia cósmica. Dos eventos específicos en el rollo recibieron comentarios de Elena de White. Ella dice, la luz que hemos recibido sobre el mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado. Aún no se comprende todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se desenrolle el rollo. Pero una obra sumamente solemne debe realizarse en nuestro mundo. Termina esa cita. 2. La segunda declaración habla de la decisión de los judíos de rechazar a Cristo. Dice, así, los líderes judíos tomaron su decisión. Su decisión quedó registrada en el libro que Juan vio en la mano del que estaba sentado en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. En toda su venganza original, vindictiveness, esta decisión aparecerá ante ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Concluye esta otra cita. Véanse los complementos entre citas. Esto será cuando esos judíos vivan de nuevo, ya sea en la segunda venida, Apocalipsis 1.7, o al final del milenio, Apocalipsis 20, versículos 11 al 14, claro, lo que entendemos como la resurrección especial, de acuerdo a Apocalipsis 1.7 y Daniel 12 también. Dice ahora, Daniel 12, estas declaraciones muestran, sigue diciendo el argumentador, estas declaraciones muestran que la marca de la bestia escatológica, Apocalipsis 13:17, no se entenderá hasta que el rollo sea desenrollado y que la venganza por la decisión de los judíos no se conocerá hasta que el rollo o libro esté sin sellar. Estas declaraciones sugieren que el rollo continúa sin sellar y por lo tanto entendido hasta que termine la gran controversia. En otras palabras, su uso no se limita a un juicio previo al advenimiento. Así que vemos aquí que se está intentando todo en contra del juicio previo al advenimiento en estas argumentaciones, pero no se percibe o no se quiso ver que está dentro del contexto judicial en el lugar santísimo. Eso queda allí de base, esa realidad. Y por supuesto la extensión histórica de lo que nos presenta el rollo, pues tiene que ver precisamente dentro de esta conectividad que concatena, que hace una cadena de pasos precisamente dentro del proceso en torno a esta actividad judicial. Todo está conectado porque a esto habilitó la dignidad de la muerte del Señor Jesucristo como Cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y leo todo así para que se note que en realidad se pueda ver que no se desconsidera ni un solo texto, ni un solo renglón. No va a alcanzar el tiempo para todo el trabajo. Tiene 14 páginas en total. Pero vamos a ir llegando ya a la conclusión de lo que
alcanzamos, de lo que alcanzaremos a ver en esta oportunidad. Así que bueno, sigamos. Dice, evidencia de que Apocalipsis 4 y 5 es la inauguración del rey sacerdote. Ya vimos que no hay peso en la pretensión de que no es Apocalipsis 4 y 5 una escena de juicio. No hay tal eh, peso en las evidencias. Y ahora se va a intentar argumentar con relación a la inauguración del rey sacerdote. Dice, habiendo examinado la evidencia de que Apocalipsis 4 y 5 no es el juicio previo al advenimiento, ahora pasamos a considerar la evidencia de que Apocalipsis 4 y 5 es la inauguración de Cristo como rey sacerdote después de su ascensión. Nótese el tema de la ascensión como ya lo hemos revisado en los estudios anteriores de esta serie. Dice ahora, estructura general de la revelación. Kenneth A. Strand señala la división histórico o histórica, Apocalipsis 1, versículo 12 a capítulo 14, versículo 20, y escatológica, capítulo 15, versículo 1 a capítulo 22, versículo 5. Pero realmente este tipo de división o de construcción estructural divisiva no evita que dentro de la división histórica haya escenas escatológicas, así como también dentro de la parte escatológica haya escenas históricas. No hay modo de que se evite eso. No resulta tan eh, válida realmente esa división cuando uno ya observa detenidamente el área de cada división que se propuso. Dice ahora, C. Mervyn Maswell o Cyril Mervyn Maswell, otro erudito adventista, historiador, él fue historiador de la iglesia, historiador denominacional. También Kenneth Strand eh, fue un erudito adventista. Dice, Mervyn Maswell sigue la misma división. Esto sigue la estructura quiástica del libro. Aunque estoy de acuerdo con esta doble división, el quiasmo es una correspondencia de un inicio con un final, y a veces hay una parte intermedia, según se construye el quiasmo. A esto se refiere. Pero inclusive aquí, el que está argumentando va a ir más allá en realidad, intentará superar este asunto quiástico, inclusive. Y vean de qué manera lo hizo. Aunque estoy de acuerdo, dice Norman, con esta doble división y la coincidencia quiástica de las subsecciones correspondientes, al mirar el contenido del texto, parece que también hay una línea divisoria diferente entre las divisiones históricas y escatológicas. El último versículo del capítulo 11, Apocalipsis 11:19, se asoma al lugar santísimo del santuario celestial. Esto marca una transición desde el primer apartamento. El primer ministerio de apartamentos es durante el tiempo histórico, el segundo ministerio de apartamento es durante el tiempo escatológico. Se notó la intención del por qué aceptó Norman esa estructura de Kenneth Strand, seguida por Mervyn Maswell, porque pues le sirvió como parte de una argumentación a favor de la aparente mención de la escena de Apocalipsis 4 y 5 como de inauguración, tiempo histórico. En cambio, según se argumenta, es tiempo escatológico, Apocalipsis 11:19, y por esa razón es que empleó esta estructura que se propuso por parte de esos eruditos adventistas mencionados. Así que bueno, comentar simplemente aquí que, de nuevo, las estructuras que se plantean por parte de los estudiosos del libro de Apocalipsis difieren todas, tienen algunos puntos en acuerdo, pero son varias, son tan diferentes que la única opción segura es permitir que el propio libro de Apocalipsis nos vaya llevando en sus secuencias parentéticas, si es que hay también quiásticas,
si existe también, de hecho lo existe, lo hay, el asunto recapitulativo, esta forma del estilo literario en Apocalipsis, permitir que sea el libro el que nos vaya guiando hacia donde va, hacia donde regresa, lo que amplía en sus propios términos, no en lo que nosotros queremos implantarle, tanto gramatical como estructuralmente. Ahora, sigue diciendo aquí, esta transición del primer apartamento al segundo en Apocalipsis 11:19 está respaldada por el hecho de que Apocalipsis 13 trata claramente de los eventos escatológicos. Por ejemplo, Apocalipsis 13, versículo 3, habla de todo el mundo que se pregunta por el papado, y los versículos 12 al 16 hablan de América obligando al mundo entero a adorar el papado y aprobar un decreto de muerte. Apocalipsis 14 da los mensajes del tiempo del fin de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 13, la segunda venida, Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, y la visión de los 144,000 con Cristo en el cielo y más allá, Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Veo que la división histórica llega hasta el capítulo 11 y la división escatológica desde el capítulo 13 hasta el final del libro. Esta fue su propuesta o su afirmación. Si esta división es correcta, creo que el capítulo 12 forma un vértice que une las dos divisiones. Esto es apropiado ya que cubre las cuatro batallas principales de la controversia cósmica que abarcan tanto el tiempo histórico como escatológico. Aquí es donde el contenido, más que el quiasmo, parece determinar las divisiones. Y ahí está. Dentro de este principio es de remarcar este punto. Es preferible ver el contenido más que diferentes quiasmos o estructuras literarias que se proponen a los libros bíblicos, en este caso Apocalipsis. Al menos en eso tenemos el acuerdo de que es preferible mirar el contenido. Ahora, dice acá, es significativo que el versículo medio aproximado de Apocalipsis esté en el capítulo 12 y tenga que ver con el Calvario, 12:11. Bueno, pues aquí también, pues esa mención no necesariamente tendría que tener pues esa singularidad. Ah, porque está en la mitad. Es decir, pues ya se caería en otro criterio, ¿no? Pero simplemente estamos revisando, escuchando, leyendo lo que se dice y comentando al respecto, pero tampoco es una base para imponerle al libro de Apocalipsis un estilo literario. Ahora, dice, si consideramos que el libro tiene la forma de un triángulo, ven, ahí vienen pues las suposiciones de las estructuraciones que se proponen por algunos. Como en este caso vemos aquí otra consideración particular, si consideramos que el libro tiene la forma de un triángulo, con el lado izquierdo como histórico y el lado derecho como escatológico, aquí está la óptica viciada, que a la vez pues no estaba tan de acuerdo con no estaba tan de acuerdo con los quiasmos, pero sí con la estructura de Kenneth Strand y planteada también por Mervyn Maswell. Pues dice aquí que pues se podría hacer la forma de un triángulo con el lado izquierdo como histórico y el lado derecho como escatológico. Pues se puede hacer, pero pues el libro no nos está llevando a que hagamos pues esa configuración. Dice, entonces ambos se encuentran en el vértice del capítulo 12 con la cruz colocada en la parte superior del vértice. Y ya esto que yo estoy comentando al respecto, pues tiene que ver con las diferentes formas del aprendizaje. Desde esa óptica de la realidad del aprendizaje, que no todos aprendemos igual,
pues al parecer a quienes han elaborado estructuras y han visto quiasmos y les parece que, por ejemplo, aquí hay que hacer un triángulo eh, al modo como lo acabamos de leer, bueno, es la forma en como ellos fueron impresionados en su estudio personal y eso también debe respetarse, al menos de mi parte, respeto ese punto y pues mi forma no es de esa forma, no es ese el estilo de estudiar, ni tampoco veo de forma lineal desde el 1 hasta el 20, por lo que ya he comentado antes y ahora de lo que nos presenta Apocalipsis en su contenido. Ahora, sigue diciendo aquí, la cruz es el punto de apoyo sobre el que giran las divisiones históricas y escatológicas, o la cruz es la influencia decisiva y determinante en ambas divisiones. Bueno, pues ahí le surgió también allí eh, una posibilidad extra para elegir, de acuerdo a su concepto. Ahora dice, estructura del santuario. La correspondencia tipo-antitipo entre los santuarios terrenal y celestial es fundamental para aquellos que ven a Cristo en el lugar santísimo en Apocalipsis 4 y 5. Con razón señalan que el trono siempre estuvo ubicado en el lugar santísimo del santuario celestial. Llegan a la conclusión de que la visión en el trono en Apocalipsis 4 y 5 debe tener lugar, por tanto, en el lugar santísimo del santuario celestial. Bueno, este servidor, en lo personal, cree en que hay realmente, después de la inauguración, cuando el Señor Jesucristo ascendió, un planteamiento laboral, un oficio por parte del Señor Jesucristo, acompañado por Dios el Padre en el lugar santo del santuario celestial. Es lo que creo. Yo no pego, yo no ah, acepto de que haya un estatismo en el sentarse del Señor Jesucristo, que desde que llegó esté pegado en el trono, no, no es lo que presenta la palabra de Dios. Es decir, no se habla aquí de lo que este servidor está en esta oportunidad presentando, lado a lado con la óptica aquí esgrimida. Así que pues ahí se generalizó, eso hay que dejarlo en claro. Quizás algunos piensan así en realidad, pero no todos pensamos en ese grado. Ahora, dice, sugieren además que la visión de Cristo entre los siete candeleros de oro en Apocalipsis 1 representa a Cristo en el lugar santo del santuario celestial, de modo que las palabras después de esto, Juan vio una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4:1. Debe referirse a la puerta del lugar santísimo, a la puerta al lugar santísimo. Además, es la voz de Cristo como una trompeta, Apocalipsis 1, versículos 10 y 11, la que invita a Juan a entrar por la puerta abierta al salón del trono, Apocalipsis 4, versículos 1 y 2, separando los dos apartamentos y por lo tanto se mueve del lugar santo al santísimo. Pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta. Ya nos hemos referido a Apocalipsis 11:19, donde uno puede echar un vistazo al lugar santísimo del santuario celestial. Hasta este punto, Apocalipsis 11:19, las escenas de la sala del trono están todas en el lugar santo del santuario celestial. Es lo que se argumentó y que ya vimos que es inconsistente dentro de este uso recurrente en este escrito de Apocalipsis 11:19 y en las argumentaciones que ya revisamos en los temas anteriores a este. Así que vemos que no es una lectura lineal. De nuevo viene al caso esta mención. No se lee del 1 al 11, sino que nos va guiando el propio libro de Apocalipsis a esas recapitulaciones y no quita, por lo tanto, que en realidad la puerta abierta en Apocalipsis 4:1, donde se desarrolla la escena de Apocalipsis 4 y 5, y también cuando se van quitando los sellos, es en el lugar santísimo, en el contexto de juicio. Ahora, dice, hasta que llegamos a Apocalipsis 11:19,
no encontramos mención del arca del pacto. Bueno, es que es en Apocalipsis 11:19 donde habría que ver ahora, por el contexto que lleva esa altura visionaria presentada a Juan. Pero en Apocalipsis 4 y 5, ya comenté esto antes también, lo que era pertinente que viera es el trono, al que está sentado en el trono, el libro con los 7 sellos, al único digno de abrirlo. Ese es el contexto real del pasaje en su naturalidad. Dice, el trono de Dios en el lugar santísimo. Además, los 7 candeleros de oro, y nótese, en las visiones se hace distinción, en las visiones bíblicas, del arca del pacto y del trono. Es otro punto que aquí no menciona el argumentador. Además dice, los 7 candeleros de oro de Apocalipsis 1 representan las 7 iglesias, Apocalipsis 1, 12 y 20, y no la menorá del santuario, pero no aparece hasta que Juan entra por la puerta abierta y ve las 7 lámparas encendidas, Apocalipsis 4, 5. Lamentablemente no se animó a graficar esa puerta de acuerdo a su óptica, Norman Galley. No lo hizo, como no lo han hecho ningunos de los demás que han sido revisados en de los argumentos revisados en esta serie y los que han propuesto esta óptica con relación a Apocalipsis 4 y 5 como una escena de inauguración. No la grafican. Ahora dice, y si la graficaran, pues para estudiarla, a ver si concuerda con sus presuposiciones o con sus afirmaciones. Esto significa que una escena de la sala del trono no tiene necesariamente que estar en el lugar santísimo si los muebles del santuario, como la menorá y el altar del incienso, lo señalan claramente como el lugar santo. Bien, dice ahora, ¿qué hacemos entonces con una analogía estricta de tipo antitipo que no permite el trono en el lugar santo? Bueno, es que ya allí sería otro detalle que no se debe forzar al tipo, sino ver los elementos en sus correspondencias y reconocerle que hay contrastes, por supuesto, pero que no van a venir a eclipsar la tipología en general, en todos sus detalles presentados, definitivamente. Que también vamos a notar que en este trabajo se hizo mención a favor de la mesa de los panes como mesa trono, que ya vimos que no tiene validez esa argumentación. Y con eso vamos a concluir. Antes de llegar, dice, dicho de otra manera, ¿cómo podemos explicar la presencia de muebles del lugar santo en las escenas del salón del trono de Apocalipsis 5 y 8? Bueno, es que se ha dado la explicación. Bueno, en el caso, pues no me escuchó el escritor, ¿verdad? Pero sí ha visto o sí vio respuestas a esa pregunta, pero evadió esa realidad de esos planteamientos. Y en el caso, porque él citó a escritores, por eso sé que debió haber revisado, espero lo haya hecho, porque al parecer le faltó la información. Sí, fue muy sistemático, que era su especialidad, pero le faltó realmente atender al propio texto o a los textos que citaba para verificar con más amplitud y avanzaría en su visión, en su comprensión, pero bueno, ahí llegó su óptica y es respetable. Pero vemos que realmente no se grafica esa puerta de Apocalipsis 4.1 por parte de estas personas. Es más, de estos hermanos de iglesia, de hecho, emplean las figuras normales o de uso ordinario común, pero no se han dado cuenta que les falta graficar desde su óptica esa puerta de Apocalipsis 4.1. Espero verla por ahí algún tiempo y poder revisar cuál es esa idea, cómo la transmiten. Yo ya les puse allí de acuerdo a lo que dicen ellos, pero ojalá la grafiquen algún día, se animen a ver a dónde les da, de acuerdo a su comprensión, que va a ser una puerta adicional, ¿sí? Que no aparece en la estructura normal natural si vamos a esas instancias de lo que aquí proponía en esto que acabo de leer Norman Galley.
No vamos a forzar las analogías, como vamos a ver que se va a caer también en la analogía de la mesa trono en el lugar santo. Ahora, en este trabajo también me sorprendió ver eso. Dice, aquí debemos tener cuidado de comprender la correspondencia tipo-antitipo. La exactitud de esta correspondencia es tan buena como las limitaciones del tipo. Y sigue diciendo más, pero en realidad voy a avanzar para concluir este, dentro de esta mención que les comento a favor de la mesa trono de Apocalipsis 4 y 5, la mesa de los panes como mesa trono. Aquí en esta página es. Y con esto concluimos. Dice la página 5. En Apocalipsis capítulos 4 y 5, el trono aparece frente a los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 4:5. El trono en el lugar santo, en el santuario celestial, es considerado el trono de la mesa por C. o Cyril Mervyn Maswell. Y la mesa de los panes de la proposición, colocada frente a los candeleros, se llamaba pan de la presencia. Éxodo 25, versículo 30, aparentemente significando la presencia de Dios. Así que a través de estas apariencias o presuposiciones, unió también esta argumentación que si ha seguido los 4 temas anteriores, ya está relacionado como yo con esas inferencias que ya fueron respondidas y te invito a que las veas. Así que vemos que también este escritor eh, puso a favor en su argumentación, en su lista de aparentes evidencias, lo relacionado a la mesa de los panes de la presencia como el trono en el lugar santo frente a los candeleros. Así que bueno, este, vamos a concluir con esta mención. Espero que puedas recordar los lineamientos que fuimos siguiendo en base a los propios argumentos y textos bíblicos, las citas que se presentaron por estos argumentadores. Nos faltan otras cuestiones adicionales de presentar, como la de una estructura eh, tipológica que se intentó aplicar al libro de Apocalipsis desde una fuente judía posterior al escrito de Apocalipsis por parte de algunos eruditos adventistas, que aquí cuenta también el estudio. Espero tú cuando lo veas, si no lo has visto, puedas estudiar más a fondo estas cuestiones y en respuesta a esa aparente eh, estructura tipológica de coincidencia, pues mejor ver a la luz del propio texto qué es lo que se está indicando y no caer en ese error de forzar las escrituras a la luz de escritos judíos posteriores al escrito de el autor inspirado, del escritor, en este caso el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis. Así que bueno, con esto cierro. Es para mucho más el contenido, pero espero que hasta aquí hayas llegado y puedas hacer tus propios apuntes, anotaciones y avancemos en el conocimiento de la verdad de manera que edifique para honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.